Todo pinta a que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, no pudo hacerle frente a la inseguridad que vive su nación. Y precisamente es esta crisis de seguridad que atraviesa el país la que podría presentarle una oportunidad a Estados Unidos. Una oportunidad que le permita profundizar su presencia militar en este país. La inmunidad otorgada a efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano y el interés de que Quito entre en un posible conflicto con China podrían elevar el deseo de Estados Unidos a que la crisis de seguridad que atraviesa la nación continúe. Porque el gobierno de los Estados Unidos fue uno de los primeros en manifestar su apoyo explícito a la declaración de conflicto armado interno que hizo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Ante esta agudización de la violencia que se perpetraron gracias a los grupos criminales. Y aunque Washington descartó el envío de tropas a la nación sudamericana, Ecuador es actualmente el estado de la región que recibe la mayor asistencia militar por parte de Estados Unidos, por detrás de Perú. En Perú, Dina Boluarte permitió el ingreso de militares, de Marines y en general los oficiales de Estados Unidos que iban supuestamente a entrenar a los equipos militares del Perú para hacerle frente no solo a los delincuentes, sino también a las protestas que se estuvieron generando debido a que Dina Boluarte no quiere dejar el poder en el Perú. Hubo un estudio elaborado por el Centro Latinoamericano de Geopolítica. En este se identificó que entre el 2021 y 2022, casualmente Ecuador recibió asistencia militar estadounidense por $172 millones. Esta cifra desbancó por primera vez a Bogotá, a Colombia, que desde el inicio de este Plan Colombia en 1999 encabezaba la lista de los receptores de asistencia militar estadounidense. El análisis recuerda además que el 6 de octubre, ya en las últimas semanas del gobierno de Guillermo Lasso, se firmó un acuerdo de cooperación en materia de defensa con la administración de su par norteamericano, con Joe Biden. Precisamente en este acuerdo, la idea era permitirle a Estados Unidos una participación, permitir que Estados Unidos pudiera ayudar al Ecuador con su lucha contra el narcotráfico, a pesar de las intenciones del presidente en ese entonces de dejar el cargo. A menos de 2 meses de las elecciones presidenciales en el Ecuador, Lasso se reunió con los enviados políticos de Washington para tratar temas de seguridad. Fue el 21 de junio cuando el todavía mandatario Guillermo Lasso se reunió en el Palacio Presidencial con el subsecretario adjunto de Defensa del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, con Daniel Erickson. Tenían el objetivo de tratar asuntos de materia de seguridad y crimen organizado asociado al narcotráfico ecuatoriano. Casualmente se fue el Lasso del poder y las bandas delictivas empezaron a proliferar por todo el Ecuador. Se presumía que habría alguna alianza entre el gobierno de Lasso con precisamente estas bandas criminales debido a, digamos, la escasez de conflictos durante diversos mandatos. Por eso se presumía la intención de Estados Unidos de no perder el poder, así como pasó precisamente con El Salvador, que empezó a crear sus megacárceles en las cuales se presume han generado una verdadera sensación de seguridad en el país. La idea de Daniel Noboa era precisamente la misma. Iba a intentar crear estas superprisiones en las cuales buscaría la manera de colocar a la mayor cantidad de personas que conforman estas bandas del crimen organizado para mantener al Ecuador más seguro. Sin embargo, parece que Daniel Noboa no contaba con la cantidad o de criminales o simple y sencillamente de los lazos que ya se habían creado entre las personas que conforman no solo su gobierno, sino
que quedaron de administraciones anteriores. Por eso prácticamente se estaría viviendo en el Ecuador un intento de golpe de Estado con la intención de, digamos, darle nuevamente el poder, el control a Estados Unidos de esta región. El acuerdo de cooperación que se firmó entre Lasso y el gobierno de Biden estaría orientado a grandes rasgos al combate del tráfico ilícito de narcóticos y sus delitos conexos, donde entra precisamente la acción de estos grupos armados irregulares. Si bien no hay un documento oficial que haga públicos los detalles del intercambio binacional, la propia embajada norteamericana en Quito indicó que habría una inversión de unos 3.100 millones de dólares en los próximos 7 años para el Ecuador. El informe también advierte de todos modos que la cooperación militar tiene como contracara una serie de permisos que van a tener tanto efectivos militares como funcionarios y contratistas estadounidenses en el dado caso de que la situación se complique, prácticamente entregándole a la nación, a Estados Unidos, en materia militar para poder defender a los ecuatorianos. Los enviados norteamericanos van a tener los mismos privilegios, exenciones e inmunidades asignadas tradicionalmente a todos los diplomáticos. Al igual que, recordemos, el Congreso del Ecuador acaba de aprobar una especie de amnistía, una especie de inmunidad para los militares y policías que se están encargando en este momento de la seguridad del Ecuador. ¿Por qué permitir que se, digamos, cancelen los derechos humanos de los ciudadanos independientemente de sus crímenes? Esto es algo que incluso el propio presidente de El Salvador ha condenado en todas las oportunidades que tiene, porque para Nayib Bukele es más importante mantener seguro a El Salvador que incluso ofrecerle a los delincuentes lo que serían sus derechos humanos fundamentales. Precisamente cuando se llevaron a cabo los ataques en el Ecuador, el presidente Nayib Bukele también compartió un video que él había publicado en mayo del año pasado, en el cual le hablaba precisamente de lo que son los derechos humanos, de cómo los organismos encargados de este tipo de situaciones salían precisamente a defender los derechos humanos de los criminales, pero no hablaban de los derechos humanos de las víctimas que dejaban esos criminales. Eso es lo que prácticamente se empezó a, digamos, impulsar en el tema del Ecuador, cuando precisamente tanto el Congreso como Noboa permitieron como tal que los policías y los militares tuvieran todo el derecho a actuar independientemente de si ocasionaban algún daño a los criminales, pero a actuar sin ninguna consecuencia más adelante. Vamos a escuchar brevemente este mensaje que dio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre todo porque nos recuerda que a veces estos organismos de derechos humanos están más enfocados en tratar de mantener seguros a los criminales que mantener seguros a los ciudadanos. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa
desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Es un claro mensaje para Daniel Noboa en el dado caso de que tenga la intención de darle demasiada libertad a sus militares y por supuesto a la policía de su nación. Lo que sí es seguro es que Estados Unidos va a tratar, digamos, de aprovechar la situación, porque en este convenio que se firmó no van a tener que pagar ningún tipo de impuestos dentro del territorio ecuatoriano e incluso podrán realizar importaciones y exportaciones de cualquier tipo de equipamientos o servicios vinculados al área de defensa sin carga fiscal y sin estar sometidos a cualquier tipo de inspección. Cualquier cosa puede pasar por las fronteras. El acuerdo también permite que el Comando Sur de los Estados Unidos se desplace en territorio ecuatoriano y patrulle el espacio marítimo y aéreo, todo siempre bajo el pretexto del combate al narcotráfico y el crimen organizado. Estados Unidos tiene derecho, tiene permiso de tomar el control en el Ecuador, porque Daniel Noboa no pudo. Sus intenciones eran muy buenas, por supuesto, pero se rodeó quizás de personas que no estaban tan comprometidas al combate a la delincuencia como lo estaba él. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.